Y bueno, ahí agarré una lapicera, un papel, y a las 2 noches terminé en Amante del Camionero. Un día agarré una guitarra que tenía en la casa de mis tíos en Buenos Aires, que era una prima, y tocando esos 3 acordes saqué los primeros temas, ¿no? En realidad el proyecto en el secundario era terminar el secundario y seguir medicina. Sabemos que hay un almuerzo o una cena, ya sabemos que llevamos la guitarra, sabemos que se arma el equipito de música. Bienvenido. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. O sea, que estaba pensando antes de venir para acá que seguramente vos tenés una vida muy ligada al arte, ¿no? Por lo que fue tu viejo, ¿no? Ítalo, ¿no? Desde muy chiquito mamaste todo eso del arte y la pintura, todo lo que tu papá, en lo que tu papá se destacó. Bueno, sí, yo siempre digo que cuando hablamos de esto que precisamente preguntás, que el arte era como parte de los cimientos de la casa donde vivíamos, ¿no? Era una cosa que convivía todo el tiempo con nosotros y bueno, y de eso se trataba un poco sin querer. Nosotros empezábamos con mis hermanas a jugar. ¿Cuántas hermanas tenés? 3 hermanas. 3. A jugar con la música, a jugar con la pintura, y bueno, estábamos insertos en ese mundo, ¿no? Un poco sin saber tampoco lo que estaba pasando. ¿Todos los hermanos están dedicados hacia el arte? ¿De alguna expresión artística? No, yo creo que todos, mis hermanas se dedican a otra cosa. Por ahí una de mis hermanas sí está más ligada a la gestión cultural, Judith, al tema de exposición, pictóricas y demás, y las otras son docentes, pero creo que hay un gran sello de toda una crianza, de haber tenido una niñez, digamos, ligada a este gran incentivo de parte de mi viejo, ¿no? ¿Y cuándo llega la guitarra a tu vida? ¿En qué momento llega la guitarra a tu vida? Bueno, yo aún conservo la primera guitarra chiquitita así, o sea que a los 4 años usaba esa guitarra. ¿Jugabas con la guitarra? Jugaba con la guitarra, sí, jugaba con la guitarra. A esa edad mi viejo nos enseñaba a tocar el violín, y entonces teníamos también instrumentos a medida. Pero siempre hubo instrumentos en casa. Yo me incliné por la guitarra. Porque estaba a mano ahí. Porque estaba a mano y una elección, si se quiere, inconsciente, ¿no? Pero no sé bien por qué. No sé bien por qué. Pero en realidad me gustan todos los instrumentos. Creo que elegí uno de los más difíciles. Sí. Pero así como elegí la guitarra, creo que podría haber elegido cualquier otra, ¿no? ¿Y cuándo arranca el estudio de la música? ¿Arranca con la clásica, ir a estudiar teoría y solfeo, como se llama este programa, y después profundizar en el instrumento? ¿Arranca ahí? ¿Dónde arranca? Bueno, con esta inquietud de aprender un poco a tocar y demás, mi padre nos insistía mucho en esto del solfeo, de la teoría del solfeo, ¿no? Entonces quería como un aprendizaje lo más serio, si se quiere. Es una base fundamental eso, sí. ¿no? Es como aprender a leer o a escribir, ¿no? Claro, la música es un idioma, ¿no? Y entonces, bueno, acudíamos a los profesores de la zona, de acá, de Giles, pero después recuerdo que cuando yo empiezo más a saber qué es lo que quería con la música, estaba haciendo el secundario acá en Giles y me iba a estudiar, a tomar clases de guitarra y armonía a Capital. Eso lo hago durante algunos años, y después me voy directamente a Capital e ingreso al conservatorio. ¿A cuál? Al Manuel de Falla. Ajá. Y ahí hice toda la carrera. Pero siempre paralelamente a la carrera
de conservatorio, la carrera clásica, siempre fui tomando clases particulares, ¿no? Con uno, con otro, músicos que a mí me interesaban y creo que eso fue Te va formando eso. Sí, fue la mejor formación creo que fue la del tener frente a frente al profesor, ¿no? Ahora, lo primero fue la teoría y solfeo, ¿no? Sentarte en el pentagrama, a aprender a escribir, a leer. ¿No tenías esa ansiedad que tienen todos de querer sacarle un sonido al instrumento antes de ponerse a aprender eso que a lo mejor en algún punto puede parecer aburrido, ¿no? En un principio. Y yo creo que muchos fracasan en el estudio de la música por eso, porque no pasan de esa etapa, ¿no? Del aprender el idioma para después poder expresar tu arte, ¿no? Sí, a mí me pasó algo medio curioso. Yo ya sabía leer música. Entonces como que eso ya lo traía, digamos, ¿no? Por ahí fue más tedioso la carrera musical, ¿no? Para lo cual yo también tengo mis críticas, ¿no? Porque si bien es un conservatorio que conserva la música antigua, lo que pasó, y ahora se ha abierto más las puertas e incorpora lo contemporáneo y lo popular también, en esa época no era tan así. Entonces tal vez se me hizo muy pesado eso. Entonces tener que aprender cosas musicales que uno las encuentra lejanas a lo que uno quiere emprender, por ahí eso requiere de un sacrificio, ¿no? Para probar esa cuestión, esa materia o lo que sea. Pero sí, sucede eso. A veces el aprender a leer música significa una gran pared que no muchos tienen no sé, el tiempo necesario, ¿no? O la voluntad sería necesaria para... Es el gran filtro atravesar. que tiene la música, ¿no? Ese es el gran filtro. Si vos superás eso, ya después podés empezar por otros caminos. ¿Pero a vos te costó o tenés una posibilidad así natural para con la música? Viste que hay tipos que tienen oído absoluto, tipos que naturalmente le ponen una guitarra y mirando pueden empezar a tocar, ¿o te costó? No, yo no tengo nada de eso, ningún atributo. Mi único gran atributo es el que me dio mi niñez, digamos, el estar vinculado desde temprana edad con el arte. Eso me parece que es como el valor agregado que cada ser humano tiene, ¿no? Pero después todo me costó muchísimo, tengo muchas horas arriba del instrumento y muchas horas que lo sigo haciendo, ¿no? Muchas horas de búsqueda, de investigación, de empezar a cuestionarme todo el tiempo todo, ¿no? Eso es mi trabajo diario, digamos. Pero a mí me costó mucho más que a otros. Yo tenía compañeros que realmente tenían grandes aptitudes para la música y por ahí hoy ya no son músicos. Y otros sí, son grandes músicos. Pero me parece que he aprendido que el gran secreto no es la condición natural, sino que la gran virtud, y no solamente en la música, en el arte en general y en cualquier actividad, es la dedicación, ¿no? La dedicación. Claro, eso es fundamental. Ahora es curioso, ¿no? Porque vos me estás hablando de que eras un adolescente, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué no inclinarte, por qué te inclinás para ese lado? Porque conozco amigos míos que querían tocar, qué sé yo, la de Deep Purple y querían tocar como Ritchie Blackmore, entonces iban a estudiar con un músico que les enseñaba a tocar como Blackmore, porque era lo que a ellos les gustaba en ese momento. ¿Por qué vos te inclinás por el arte, por la guitarra clásica, por la música clásica? ¿Qué es lo que vos haces? Fundamentalmente, pues haces otras cosas también. Sí, ¿no? No sé qué. Bueno, fue algo que me fue llevando por ese lado. Tampoco yo caí en el conservatorio. Recuerdo que el primer día que voy a Capital no sabía dónde quedaba el edificio del conservatorio, pero no sabía en qué piso quedaba el conservatorio. Entonces
pido ayuda, un chico me acompaña, más grande que yo en ese momento, me acompaña y me explica qué es un conservatorio, mira, acá vas a aprender esto, o sea, creo que en ese momento la distancia Giles Capital era mucho más que ahora. Era ¿no? otra Mucho cosa, más. claro. Era otra cosa, eran polos muy opuestos, digamos. Ahora no es así. Y entré al conservatorio, o sea, di un examen y entré al conservatorio. Y ahí había cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Y había chicos que tocaban rock y por ahí a mí me gustaba Joan Manuel Serrat y me inclinaba más por esa parte, ¿no? Por esa forma de expresión. Pero después fui descubriendo que muchas de las cosas clásicas que yo tocaba, y tomando algunos compositores también, estaban en los programas muchas veces, no solo del conservatorio, tenían mucho de esta música que vos decís, ¿no? O sea que por ahí el rock sinfónico, todo ese tipo de cosas. Tiene una base clásica muy claro, importante. Exactamente, por ahí estabas tocando, Bach y escuchabas una banda y bueno, este señor tuvo que haber tocado esto en algún momento para llegar a eso, ¿no? Me encontré que estaba en la raíz de la cuestión. Entonces eso era muy motivante. ¿Qué fue lo primero que pudiste tocar en la guitarra bien? O sea, que te pongan la partitura ahí y te digan, bueno, este compositor va conmigo. ¿Cuál es tu preferido? ¿O cuál era tu preferido en esa época? Porque tenés mucha tela para cortar ahí, ¿no? Sí. No sé si tengo no sé si me pasó eso. Yo siempre traté de porque tampoco di mucho tiempo conciertos de música clásica. Después empecé a componer y obviamente tenía toda la influencia de todo el estudio que había tenido y que seguía teniendo, ¿no? Porque después del conservatorio seguí estudiando otras cosas referidas a la música también. Entonces por ahí la influencia de esos músicos están en mis composiciones. Claro. Pero no sé, me gustaba, qué sé yo, no sé, Adiós Nonino es una partitura que recuerdo que no estaba el arreglo para guitarra en ese momento, en un segundo año del conservatorio, una cosa así, y había un chico que... Bueno, el primero que creo que lo tocó fue Cacho Tirao, ¿no? Claro, pero no conseguíamos la partitura. Entonces él lo había sacado de oído y yo, viendo cómo me escribí la partitura, viendo cómo él ponía los dedos. Entonces escribí toda la partitura a mano. ¿Cómo era Adiós Nonino? ¿Te la acordás un cachito? Está fabuloso Piazzolla, la verdad que sí, es fabuloso. Es uno de los genios, ¿no? que tuvimos en la Argentina. Acá, sí, totalmente. ¿Cuándo se te prendió la idea de empezar a componer? Porque no debe ser fácil eso de... Una cosa es interpretar la guitarra, leer una partitura, saber tocarla bien, que te salga bien, y otra cosa es ponerse a escribir música. ¿Es un proceso complicado o me equivoco? Sí, es un... en mi caso es complicado, o sea, cuando uno está componiendo es como que está en un estado diferente, ¿no? Y a veces es difícil llevar la vida cotidiana articulada con este submundo que está pasando, no sé cómo llamarlo. Tenés que encontrar un momento, ¿no? Claro. Entonces, nos contaba algo parecido a Adrián Maggi, vos sabés que él nos contaba hace poco acá en este estudio que él compone de noche, cuando todos se van a dormir. Entonces él puede estar tranquilo,
ensimismado en lo que está haciendo, porque si no la vida, como vos decís, la vida cotidiana te distrae. Sí, hay melodías que se me han ocurrido y las he registrado en mi memoria y luego voy a casa y las escribo, cosas así. ¿Se te ocurren las melodías? Claro, se me ocurren y trato de memorizarlas y voy y las escribo, las toco y después voy componiendo también de agarrar el instrumento y empezar a hacer cosas como lo que te decía, de ir jugando con las cuestiones, ¿no? ¿Y tenés un estilo propio tuyo? Yo lo busco todo el tiempo. Espero que sí. Espero que sí. Yo lo busco todo el tiempo porque ese es uno de estos trabajos diarios que uno hace, ¿no? Me parece que sí. Creo que sí. Hay que tener en cuenta también que la guitarra es un instrumento bastante limitado de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno también lo que busca es ver la manera de aproximarse o acercarse al instrumento de otra forma, de otro lugar, de otro ángulo. Claro, no es el piano que es otro tema, es mucho más amplio. Como la gran orquesta, ¿no? Esto es como una pequeña orquesta, digamos. ¿Y la primera obra que compusiste, cómo fue ese proceso? Yo, las obras que empecé a componer formaron parte del primer disco. En una época bastante complicada, no sé por qué, decidí grabar mi primer disco y que ese disco sea íntegro con obras mías, ¿no? ¿Qué año sería? Eso fue en el 2000. Ah, en el 2000. Época complicada. 2001, época complicada, sí. Y ese primer disco, que se llamó Samba de Cuna, Samba de Cuna es es el tema que yo le dedico a mi hija. Todos mis hijos tienen un tema que forman parte de un disco diferente. ¿Compuesto por vos? Sí, claro. Y ese disco lo grabé después de buscar bastantes estudios y de sentirme cómodo en el estudio y demás. Y hasta hoy sigo grabando en el mismo lugar, o sea que realmente fue una gran búsqueda la que hice, creo. Y fue el disco que me empezó a abrir puertas, sobre todo en festivales en el exterior y demás, ¿no? Con ese primer disco, grabado con obras mías y dos músicos invitados. ¿Y cómo lo promocionaste? ¿Cómo se promociona un disco en ese sector del mercado que es el de la música clásica? Es muy selecto, ¿no? No cualquiera escucha música clásica. Claro. Sabiendo lo que está escuchando, ¿no? Muy a pulmón, o sea, viendo dónde había festivales, mandando material a esos festivales, esperando una respuesta, mandando a otro, viendo a otros músicos, managers de otros músicos, bueno, contactándome, yendo a las radios, haciendo un proceso. De todos modos, mi disco no era de música clásica, sino era, sí, desde la guitarra clásica y cualquier músico clásico pudiera tocar esas obras, puede tocar esas obras, pero era lo consideré un disco muy argentino, digamos, ¿no? Con aires de tango, aires de milonga, aires de samba. Era un disco muy de acá, muy de nuestro país. En realidad, todos los discos que grabé tienen esa característica. Y ahora después viene el tema de que alguien te graba obras tuyas en otro lugar del mundo, ¿no? Sí. Algo que es increíble, que alguien grabe una composición tuya en Canadá, en Dinamarca. ¿Eso te ha pasado? Sí. Y bueno, son esas satisfacciones que se dan yo no creo mucho en el relato de los artistas que cuentan las cosas como que si el agua corriera, digamos, ¿no? Llegar a eso a mí me costó mucho trabajo. Seguramente.
muchísimos intentos, muchos años, y aún sigue costando. O sea, mantener esta profesión requiere de mucho sacrificio. Y esto no es que se dio, sino que considero que es parte de un trabajo que uno va haciendo, que uno va sembrando de alguna manera. Entonces sí, a través de conocer otros músicos en otros lugares, en otros festivales, hacer intercambios, me empezaron a pedir obras ya un poco más dedicadas a ellos, digamos, ¿no? Y después la graban, la difunden, o lo ponen en planes de otros, en la planificación de la currícula de otros conservatorios de otros lugares, y eso pasa, pero ya te digo, pasa porque hay mucho trabajo detrás. No es porque me descubrieron y eso a mí no me pasó nunca. O sea, nunca nadie me descubrió. O sea, todo lo que logré, lo logré. Sí, me vieron tocar, che, vení, toca acá, me gustó y esas cosas, pero todo es producto de, no de una estrella, sino del producto de estar trabajando, digamos, ¿no? ¿Se gana dinero con la música clásica? Supongo que hay gente que son Marta Argerich, Bruno Gelber, son monstruos, esos deben ganar dinero, ¿no? Importante, pero un laburante así como vos, ¿se gana dinero? Hay buenas... no se gana dinero como para vivir de esto. Yo no podría vivir exclusivamente de mis conciertos, ¿no? Lo que sucede a veces es que hay buenas propuestas, sobre todo en el exterior, donde uno puede ir, no sé, a Estados Unidos y no invertir en el viaje porque está pago, ni la estadía porque está paga, y tener conciertos donde te pagan y uno se trae esa ganancia porque no tiene otro gasto. No tiene costo, claro, no tiene gasto. Pero las estrellas, digamos, de la música clásica ganan muy bien. Yo compartí un festival con un gran músico, guitarrista clásico cubano, Manuel Barrueco, y si yo ganaba 1.000, le ganaba 6.000, o sea, claro. ¿Entendés? O sea, era mucha diferencia, ¿no? Seguro. Pero bueno, son esos cuando se juntan esas dos cosas, ¿no? De talento y mucha capacidad de trabajo, suceden esas cosas. Te quiero agradecer que hayas pasado por acá, y como a todos los músicos que pasan por acá, les pedimos que nos regalen un poco de su arte para terminar. Bueno, Lo que vos quieras. gracias por la invitación.
Muy bello. ¿Cómo se llama esto? Esperando la lluvia. Gracias por venir. Gracias a ustedes.